Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás, Gabriela? Todo bien. Mi nombre es Leila Yanina Paz. Yo soy psicóloga y soy magíster en psiconeuroinmunoendocrinología. Así es, para la asesoría de menores incapaces de Cafayate. Bueno, el tema que queríamos hablar es, en Salta se duplicó el promedio en relación a los suicidios y desde tu experiencia clínica, ¿cuáles crees que son los factores que provocan este fenómeno? Bueno, como vos mencionás, se trata de un fenómeno que lo vamos a considerar como multicausal y multifactorial, que siempre va a necesitar de un abordaje de manera multidisciplinar, que quiere decir que van a intervenir varias disciplinas en el abordaje de este fenómeno. Muchas veces se piensa y se lo asocia directamente con la salud mental, pero lo cierto es que involucra también a la comunidad y a la sociedad en general, ¿sí? Entonces es importante pensarlo al suicidio como un fenómeno y que involucra un proceso en el que en sus diferentes etapas se puede llegar a intervenir con la prevención. Lo importante es que la prevención va a ser a partir de la observación y de la escucha empática y atenta. Este tipo, digamos, de prevención que estoy planteando o estas herramientas, no necesariamente las tiene que ejercer una persona que sea experta. Cualquier persona puede llegar a funcionar o a activar estas herramientas para ayudar a otros. ¿Cuáles serían estas Entonces, herramientas? siempre la observación y la escucha atenta. Vamos a decir observación de qué, ¿no? Entonces, ahí podemos pensar la observación sobre qué serían sobre señales de alarma, que una persona cuando está transitando este proceso va a ir dando a su entorno como para que nos pueda llamar la atención y nosotros poder intervenir. ¿Cuáles pueden ser estas? En lo emocional podría ser que aparece el desgano y el desinterés, ¿no? La emoción o sentimiento de base, la tristeza y sobre todo la desesperanza, ¿no? Sobre un futuro, sobre las soluciones de los problemas. También podemos ver una actitud y una tendencia al aislamiento. La persona deja de compartir con personas que antes sí o deja de hacer actividades que antes sí realizaba. Vamos a pensar que la vulnerabilidad va a estar en diferentes etapas, pero sobre todo en la adolescencia, porque hay una vulnerabilidad psicológica asociada que se da en la adolescencia. Pero estamos viendo también casos de situaciones que ocurren también en los niños y en personas adultas. En cada etapa van a intervenir diferentes factores. Podemos decir que en la adolescencia la vulnerabilidad más grande está asociada a experiencias del pasado traumáticas, que pueden haber sido experiencias de abuso sexual, experiencias de violencia, contextos familiares donde hay ejercicio de violencia, y en personas adultas muy vinculado a lo económico, a la experiencia de estar en vinculación con una relación de dependencia emocional, que lo vamos a ver dentro de lo que es la violencia de género. Y en el caso de los niños, muchas veces muy vinculado al bullying en la escuela. Te quería preguntar los grupos de riesgo porque Ujú. normalmente estaba asociado a la adolescencia y han bajado las edades. Exactamente. Ahora vemos algunos casos que surgieron hace poco, donde se está bajando la edad, ¿no? Entonces eso también llama la atención y bueno, en esos casos están muy relacionados con la experiencia de bullying, porque bueno, el niño en crecimiento está construyendo una identidad y cuando es excluido y rechazado del grupo de pares en la escuela, es un sufrimiento muy grande, ¿no? El no ser aceptado y el ser excluido. Eh, ¿Cómo es? O sea, nosotros lo importante acá es preguntarnos cómo esto afecta, y si bien existen estas causas, no son directas, ¿no? Tenemos que pensar qué es lo que hizo que esta persona estuviera en ese estado de vulnerabilidad emocional y tiene que ver con la ausencia de habilidades muchas veces sociales y emocionales. ¿Está Y en relacionado con este, la depresión? sí, está relacionado con la depresión en algunos casos, no necesariamente. ¿Cuándo lo vamos a ver? Cuando la señal de alarma, por ejemplo, del desgano, la tristeza y del malestar que una persona puede llegar a mostrar, vamos a tomar el ejemplo de niñas y adolescentes, que puede mostrarse más triste, más retraído, más aislado, no necesariamente porque en unos días estuvo ya aparente una depresión. Para que hablemos de depresión tiene que darse como una cuestión de frecuencia
y justamente tiene que haber un diagnóstico, ¿no? Para eso debemos consultar con un profesional de la salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, que pueda abordar esto. Es decir, ¿cómo lo vamos a notar o cómo vamos a diferenciar? En un caso, en el caso de lo normal y esperable, es que se dé en un par de días y eso después la persona vuelve a tener un buen ánimo y está de nuevo activo. En el caso de la depresión hay más, podríamos decir, perdura más en el tiempo, ¿no? Y acompañan otras cosas, como por ejemplo, ir como perdiendo espacios dentro de lo que es el ámbito de lo social, no se comparten actividades extraescolares en el caso de los niños. Y hay otra modalidad interesante que se presenta en los niños, que es la hiperactividad. Y uno podría decir, el niño que se muestra triste, no. El niño que también está hiperactivo, hay algunas investigaciones que demuestran, digamos, que está muy vinculado a una situación a una depresión, ¿no? Y ese dato es importante porque hay muchos en los ámbitos escolares se ven, digamos, estas cuestiones de la hiperactividad y la medicación, ¿no? Ujú, Pero está relacionado con esto, que también es una forma de manifestación de la depresión. También eso es algo que también surge, a veces me lo han preguntado en otras ocasiones, esto del adulto que se muestra como el gracioso, el divertido, el que siempre, ¿no? Y uno dice, no puede estar transitando una depresión, no puede, digamos, sí puede estar transitando también, no necesariamente porque se muestre como alegre, no quiere decir de que no pueda estar en una situación que requiera de una ayuda. Acá lo que me gustaría aclarar es que cuando uno piensa en el suicidio, en realidad no se busca atentar contra la vida, sino contra un sufrimiento que la persona no logra resolver y no logra gestionar. Por eso justamente la clave de la prevención está en esto, en aprender habilidades, identificar las emociones, poder contar con un grupo donde uno se pueda sentir contenido, ¿no? Buscar la salida muchas veces viene por el lado también del movimiento y del grupo de apoyo que uno puede llegar a tener, que a veces no es la familia, a veces no es la escuela y a veces son los grupos deportivos, el equipo, qué sé yo, de fútbol, de vóley, practicar baile, realizar caminatas, ¿no? Todo eso aumenta la probabilidad de prevenir estos estados. ¿Y qué crees que está faltando en Salta para que sea aquí donde se están duplicando los casos? Y podría ser que en cuanto, por ejemplo, a la población de la adolescencia, ¿no? Hay un riesgo muy alto en relación a esto de que tenemos una introducción de una tecnología digital, que es el uso de los celulares, y yo podría decirte que en muchas más horas que antes, ¿no? A partir de la pandemia, esa como hiperconexión con lo digital, pero la hiperdesconexión con el contacto con el otro. Ajá. Entonces lo que se requiere son como programas que favorezcan justamente la actividad deportiva, espacios en la escuela eh, donde, digamos, uno tenga esos encuentros cara a cara y donde se pueda brindar esto de lo que hablábamos al principio, la herramienta de la escucha y de la atención, ¿no? Que eso es lo que se está perdiendo, esto del lazo social cara a cara, ¿no? Muchas veces uno, por ahí si prestamos un poco de atención, hacemos un paseo, vemos la plaza en la peatonal y están todos sentados, pero todos con su teléfono, ¿no? En reuniones sociales, incluso en los adultos también sucede que estamos muy desconectados, ¿no? Estamos en un evento, sacamos una foto, subimos y estamos más conectados con las reacciones de Instagram o lo que pueda suceder en ese espacio digital que en el espacio real, ¿no? Entonces, lo que está pasando en general es esto, ¿no? Del sentimiento de estar desconectado y donde no tengo una contención justamente con un otro que me pueda albergar en una situación emocional donde necesito un acompañamiento y una ayuda. Habría que ocuparse de eso entonces, de la hiperconexión de los adolescentes, bueno, de Sí, todos en general, porque sí, sería es como la una prevención pandemia. de,
Exactamente. De todo en general, porque bueno, eso sucedió, son efectos que se vieron con investigaciones posteriores a la pandemia, que aumentó, no te diría directamente la tasa de suicidio, pero sí aumentó la ansiedad, que sería como un estado que no nos permite muchas veces pensar y razonar y lograr una solución frente a un problema. ¿Por qué se aumenta la ansiedad? Porque, bueno, como estamos tan conectados con el teléfono y esperando reacciones de un espacio digital, nos desconectamos justamente del entorno. Y esto que yo decía, ¿no? Es la herramienta de la atención. Vos me decías, ¿cómo? Y la verdad que lo venía pensando, ¿no? Y uno dice, la atención como algo tan sencillo, pero a la vez es tan difícil hoy lograr la atención de alguien, porque de verdad que uno cuando está incluso con amigos, en encuentros, ¿no? Está hablando y el otro está conectado con el teléfono. O Entonces siempre en muchas algún veces también, momento de la charla se corta y cada uno se desconecta. Sí, sí, sucede. exactamente, Sucede. exactamente, este, o justo sonó el teléfono en un momento donde uno estaba diciendo algo importante, y esto entre los adultos uno lo maneja porque dentro de todo uno ya tiene como un desarrollo hasta ser adulto. Lo preocupante es en el caso de los adolescentes y los niños, ¿no? Que vienen ya con ese chip y donde ellos muchas veces desde la experiencia clínica te cuentan, pero yo le quiero contar a mi papá o le quiero contar a mi mamá y mi mamá está con el teléfono, te dicen, ¿no? Entonces eso es muy duro y requiere como de una reflexión y una mirada hacia adentro y a uno mismo, de cómo uno también aporta esa desconexión, porque yo estoy hablando de dos herramientas súper sencillas. Es la La opción. atención y la escucha, pero no se tiene ni atención ni escucha. Y en relación a Salta, ¿la cultura o el fuerte componente conservador o religioso también afecta? Sí, ese tema podríamos tomarlo como que desde una sociedad conservadora, el efecto que podría tener en esto del suicidio sería que cuando uno analiza las tasas hay una mayor tendencia en el caso de varones, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que puede estar influyendo acá? Podríamos decir que podría estar influyendo un mandato de género en el cual dice que, por ejemplo, que el hombre no puede expresar un sentimiento, una emoción, ¿no? Que está mal visto un hombre que se sienta angustiado por una situación económica o que está mal visto que un hombre llore, ¿no? Entonces, en esto también es un trabajo que uno, digamos, se comenzó a trabajar esto dentro de lo que es la educación sexual integral, pero bueno, tendrían que ser programas más intensos o que perduren más en el tiempo, donde se trabaje con los niños que son los que van a ser los futuros adultos, en esto de poder brindar, ¿no? La posibilidad y explicar cómo ellos también están habilitados a demostrar un sentimiento, a pedir ayuda, a poder sentirse tristes también, y no esto del mandato del hombre fuerte, del hombre que no tiene problemas, del hombre que provee, ¿no? Eso es lo que más afecta o influye, podríamos decir, desde una sociedad conservadora. ¿Y qué tratamientos hay disponibles en la salud pública? No sé si en los centros de salud o solamente en los Sí, hospitales. sí, en relación a, primero acá como diferenciar dos situaciones, ¿no? La primera sería que, por ejemplo, uno como papá, como docente, como tío, como lo que sea, que está cerca de una persona que en este caso adolescente o niño, o un adulto, un amigo, una pareja, uno va a orientar siempre, en principio, a que haya una consulta con un profesional psicólogo en una primera instancia. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay situaciones donde no basta con la atención psicológica y se requiere de una atención psiquiátrica, ¿no? Entonces acá tenemos que pensar, esto se puede dar por el ámbito privado, es decir, una consulta directa con un profesional en el ámbito privado, y de forma pública puede ser en los hospitales, si estamos hablando de niños y adolescentes, podría ser, por ejemplo, en el hospital materno-infantil, que tienen un espacio de atención psicológica, y si fuera de adultos y estamos actuando de modo preventivo, podría ser la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, que se llama GUIAF, es un programa que se llama GUIAF,
y que se encuentra en el Centro de Salud número 63, que es en la Sarmiento 655. ¿Qué es lo que hace este programa? Van a dar ayuda y orientación a la familia de la persona que esté en esta situación para darle herramientas para intervenir de modo adecuado, ¿no? Por eso yo decía esto de lo multicausal y también que requiere de varios profesionales, porque a veces son problemas que involucran lo económico, a veces lo social, otras veces lo comunitario, ¿no? Y necesita de varios profesionales para abordar. Y la otra sería que si fueran adolescentes, por ejemplo, que también dan algún indicio en la escuela o los papás quieren consultar, en las asesorías de menores que funcionan en la parte de atrás de la ciudad judicial. Conectando esto, a nivel mundial se ve una tendencia de adultos y de adolescentes consultándole a la IA sobre Sí, problemas sumamente. relacionados a la depresión, al suicidio, a problemas mentales. ¿Cómo ves este Sí. tema? Y lo veo complejo porque lamentablemente hubo algunos casos donde terminó justamente con lo contrario a la prevención, fue la incitación a que se cometa el suicidio. Eh, lo que opino como profesional de la salud mental es esto de la importancia de a quienes nosotros tengamos cerca, de poder fomentar esto de esa capacidad crítica de la información que recibimos, ¿no? Estamos como en una era donde la información es tan volátil, ¿no? Y tan a la vez tan sobreestimulado, sobreinformado, que no nos permite nos perder en esta posibilidad de reflexionar sobre lo que estamos. La IA, cuando uno la consulta inclusive, te hará una aclaración en donde dice que puede cometer errores, ¿no? Lamentablemente se está tomando como si fuera como un conocimiento totalmente certificado, cuando no es así. Este, por eso es Lo importante mejor como es recurrir a la contención humana. y exactamente, exactamente. Sí había visto que hubo ahí un caso bastante grave, pero una persona que ya tenía una patología diagnosticada y que fue como buscando un acompañamiento de la guía y bueno, incitó a que tuviera este acto, ¿no? Es importante hablarlo en espacios de reflexión en la escuela, en el espacio con los hijos, eh, como esto, ¿no? Poder cuestionarnos a ver qué es lo que nos están diciendo y qué es lo que nos están transmitiendo. Eh, Te diría las IAs, porque son muchas, Sí. no son muchos los lugares donde uno puede de alguna manera consultar y bueno, la vulnerabilidad y la fragilidad en realidad siempre estuvo, el adolescente siempre estuvo expuesta a información que puede ser influenciable para que cometa un acto. Y también los adultos en eso tenemos un gran compromiso para poder prevenir, ¿no? Poder prevenir este tipo de actitudes o reacciones y conductas. Bien, remarcamos entonces la atención y la escucha. ¿Y cuáles serían banderas rojas para decir si detectamos dentro de esta atención o de esta escucha, Vamos a buscar notar otro tipo de cambios, ayuda? sí, vamos a notar cambios fundamentalmente, yo te diría así como en cuatro grandes áreas de la vida. Podemos notar cambios, por ejemplo, en la alimentación, ¿no? La persona si se alimentaba normalmente deja de hacerlo, lo hace en exceso. El sueño, ¿no? Es decir, o no duerme o duerme en exceso, esos son señales de alarma. En lo emocional, esto que decía, el desinterés, el decano, pero así como que lo resaltaría, la desesperanza sobre un futuro, ¿no? El no tener esos chicos y esas personas, cuando uno le pregunta, ¿y qué pensás del futuro? No, no puedo pensar nada. ¿Y cuál es tu deseo? No, no tengo ningún deseo, ¿no? Es como, no hay nada más allá del hoy, en lo emocional, ¿sí? Y en el caso de lo social, lo que vamos a notar así de forma muy definida es eso de un retraimiento, de un aislamiento.
El retraimiento podría ser, por ejemplo, que comparte socialmente, pero que es como si estuviera en la luna, ¿no? Eso de estar como en otra. Eso es lo que son señales como de alarma. ¿Cuándo lo vamos a tomar como una señal de alarma? Cuando vemos que se reitera en el tiempo, que es un cambio de conducta. Cuando uno, por ahí uno le pregunta a los papás, ellos te pueden especificar en qué momento, te dicen a partir de las vacaciones de julio, a partir de mitad de año, desde el principio de año, desde que se peleó con tal persona, ¿no? Se puede identificar claramente cuándo inicia el cambio de la conducta. Y ahí es el momento de intervenir. ¿Y cómo prevenirlo? ¿Cómo revertir la situación? Bueno, lo más importante va a ser fomentar habilidades sociales y la gestión emocional. ¿Cómo podemos hacer esto de las habilidades sociales? Por ejemplo, que uno no tiene esa, o no sabe bien cómo lo puede llegar a manejar, podemos tratar de buscar el acompañamiento de un profesional y si no, buscar que si, por ejemplo, se trata de un chico que está teniendo inconvenientes en la escuela, que se integre a un grupo extraescolar, ¿sí? A esto del deporte, muchas veces hay gente que, bueno, los que tienen, digamos, una religión determinada, grupos de religiosos, a grupos de baile, o sea, el mantener la mente ocupada en una actividad recreativa en la que se comparte con otros es totalmente preventiva. Si vamos a hablar de adultos, lo importante es, por ejemplo, la actividad física, ¿no? Que nos permite liberar dopamina, endorfina, serotonina, ¿no? Que todo ayuda a contribuir a una sensación de bienestar. Y uno, bueno, uno se pone a pensar y es lo más económico que puede existir salir a caminar, ¿no? Esto de, no sé, me bajo unas cuantas cuadras antes del colectivo o no voy en auto a tal lugar que no me queda tan lejos, ¿no? Esto de tener una actividad física me ayuda a estimular un cierto bienestar, eso sería preventivo. ¿No está siempre relacionado el suicidio a la depresión? No está Eh, siempre relacionado, sí. Ni no necesariamente, o sea, no está relacionado directamente con la depresión, ni tampoco con otras patologías más graves. Puede existir que en otras patologías graves se desencadene esta situación del suicidio, pero justamente porque forma parte o pertenece a esa patología. ¿Qué quiero decir con esto? Que no porque uno diga, ah, no, pero mi hijo no tiene depresión, entonces no me preocupo. ¿Sí? Es como, lo importante es saber que puede estar presente en personas que tengan patologías en cuanto a lo que es la salud mental, o puede que sea una persona que no tiene ningún indicio de ninguna patología y lo mismo esté necesitando de la escucha, ¿no? De la intervención, de la observación, porque como te decía hace rato, esto es que es un fenómeno en el cual es un proceso, pero donde la persona busca atentar no contra la vida, sino contra un sufrimiento que no tiene cómo gestionarlo. Otra cosa que también es importante, que es un mito, que es cuando uno cree que ya hubo, por ejemplo, un primer intento y decimos, bueno, no va a pasar, ya está, ya pasó, fue una crisis, no pasa nada, es justamente donde más tiene que haber un acompañamiento de un profesional, porque si hubo un intento, quiere decir que la persona puede volver a intentarlo si no es tratada a tiempo. Pues lo que está fallando ahí son las estrategias de gestionar esa emoción. Ahí es sumamente importante que se busque hacer tratamiento psicológico. Estrategias de la inteligencia emocional, digamos, sí o sí con un profesional. Sí, pues sí o sí con un profesional se pueden reforzar incluso en los ámbitos escolares, eso sería lo ideal, ¿no? Sí. Hay algunos programas que se estuvieron intentando como prueba piloto en las escuelas, pero sigue faltando mucho trabajo todavía en esto, ¿no? Nos quedan unos 2 minutitos. No sé si querés dejar algún mensaje. Bueno, el mensaje que quiero dejar es que frente a cualquier problema siempre hay una solución. Lo importante es poder permitir la ayuda por una parte y buscarla a tiempo. Muchísimas gracias. Ahí paro la grabación.